Apocalipsis capítulo 12. Gloria al Señor. Gracias, Jesucristo. ¿Lo tenemos todos? El último libro de la Biblia. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento sin dejar de alabar y adorar a Dios. Muchas personas no saben que existe una guerra espiritual. Millones de personas creen que solamente debemos preocuparnos por el mundo físico que vemos y palpamos. Para ellos no existe otro mundo, sino este que nosotros vemos, que nosotros observamos y que creemos que aquí está todo. Aquí está el bien, el mal, aquí está el cielo y el infierno, aquí se paga todo, en fin. Y que cuando uno muere, pues ya, simplemente se acabó, deja de existir y ahí terminó todo. Pero nada de eso es cierto, nada de eso es verdad. Nosotros no solamente somos personas físicas, terrenales, somos también personas espirituales. Tenemos un cuerpo físico que habita en este mundo, pero también tenemos un alma, un espíritu, que somos nosotros. Siempre lo repito, siempre lo digo, nosotros vivimos dentro de este cuerpo. Este cuerpo reacciona porque nosotros, que somos almas vivientes, le damos vida a este cuerpo. Pero en sí, todo trabaja de manera coordinada y unánime. El cuerpo, el alma y el espíritu. Ninguno puede vivir sin el otro en este mundo terrenal. El cuerpo se debe al alma, de donde está la personalidad, de donde están los sentimientos, las emociones, los 5 sentidos, porque eso somos nosotros. Y el espíritu que Dios nos dio, el espíritu de vida. Dios le dio vida al alma y al cuerpo por medio de su espíritu cuando Él sopló en aquel muñeco de barro y le dio vida y se convirtió en un ser viviente y le puso por nombre Adán. Parece un cuento de niños, parece algo irracional que nosotros digamos, o a estas alturas de nuestra edad, estemos pensando que Dios o el hombre fue formado del barro, que fue hecho un muñeco y que Dios le dio vida. O sea, eso para la gente de hoy y los de años atrás, de nuestros antepasados, les parece ridículo, les parece una cosa ilógica. Tal vez en este tiempo, por el avance de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos humanos, ha despertado en ellos un criterio de lógica, que a todos le quieren poner su lógica y entenderlo de esa manera lógica. Gloria al Señor.
pero hay cosas que no se pueden entender por la lógica. Y sin embargo, tiene lógica, porque Dios, amado hermano, es el creador de todas las cosas. Y ya en otras oportunidades hemos enseñado de las maravillas que ha hecho Dios, que es irrefutable, y entre ellas al ser humano. Por lo tanto, somos seres espirituales que tenemos un final primeramente de vida en esta tierra, pero una eternidad después que morimos. La Biblia señala que hay dos lugares de destino para el alma, para el ser humano que es espiritual. El cuerpo va a la sepultura, pero el alma tiene dos lugares a donde definitivamente va a pasar la eternidad. Es el cielo, donde mora Dios, donde está Dios en su reino. Y es un lugar de condenación para aquellos que menospreciaron a Dios, negaron a Dios, se opusieron a Dios. Así como se opuso Luzbel, aquel bello ángel que Dios creó y que luego se convirtió en Satanás, que significa adversario, y se rebeló contra Dios, y una cuarta parte de los ángeles del cielo de diferentes categorías y de grados de poder le siguieron, y todos ellos fueron lanzados al abismo según las Escrituras, y junto con ellos Dios preparó que todos los seres humanos rebeldes, igual que ellos, sean lanzados a un lago de fuego que arde con azufre, según nos revela Apocalipsis, y allí estarán por los siglos de los siglos. Por la sencilla razón de que el alma, el ser espiritual, no muere, no puede ver muerte. La única muerte que se ve en el cielo es la muerte espiritual, pero no de dejar de existir, sino la separación de esa alma con Dios. La palabra muerte viene de una palabra griega que significa separación. La muerte espiritual es la separación de todo ser viviente que tiene razonamiento, o sea, del ser humano, es la separación de la presencia de Dios. La presencia de Dios, en su naturaleza como Dios, produce vida, genera vida. Todo lo creado tiene vida gracias a la gloria y a la majestad de Dios. Sin Dios nada existiría, nada tendría vida, ni el sol existiría, ni la luna, ni la tierra, ni las plantas, ni los animales, ni los seres humanos. Dios es el creador, y no solo es el creador, es el sustentador de las cosas creadas. Alabado sea el nombre del Señor. Estar separados de Dios significa estar en muerte, estar en un vacío, estar sin ninguna de las cosas buenas y maravillosas que emanan de Dios. La Biblia dice que todo don perfecto, o sea, toda cosa buena, todo lo que es provechoso, todo lo que es benigno, viene de Dios, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Separados de Él, todas esas maravillosas manifestaciones, como es el amor, como es la unidad, como es la vida, la alegría, la satisfacción, dejan de ser. Y nos convertimos en nada. Nos convertimos en un alma sin sentido, sin vida espiritual, sin la presencia de Dios. Es como querer quitar el sol del sistema solar de la Tierra o del sistema de la galaxia aquí en la Tierra. Nosotros tendríamos que vivir en una temperaturas tan heladas que moriríamos congelados. No podría haber existencia si no estuviera el sol. La presencia del sol, de ese astro, hace que la tierra tenga vida, que las plantas germinen y que todo nuestro ser reciba, incluso hasta vitaminas, ¿no? La vitamina D es una vitamina que usted se sale al sol y usted se llena de esa propiedad vitamínica. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo que quiero decir es que así como la tierra y todo su contenido, incluido el hombre, no podría vivir sin la existencia del sol, todo perecería, es igual el hombre sin la existencia de Dios, separado de Dios, apartado de Dios, sería un ser totalmente vacío y sin sentido. Eso es lo que va a pasar tanto con Satanás y todos los demonios y todos los hombres y mujeres que nunca reconocieron a Dios, se rebelaron contra Dios y vivieron su vida sin importarle lo que Dios podía haber decidido para ellos. Serán lanzados, separados de Dios. Es la muerte segunda, como le llama la Biblia, la muerte espiritual. La primera muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando uno muere es porque el alma salió del cuerpo. Lo que le llaman el último suspiro. Sale el alma y el cuerpo se desploma, cae, se endurece y ya deja de ser. El cuerpo va al polvo de donde fue tomado, dice la Biblia. Hay muerte física. El alma salió. Bendito el Señor. Ahora, esta batalla espiritual se le llama así en la Biblia porque el ser humano está expuesto ante dos poderes espirituales. El poder de Dios, que es el máximo poder, y el poder del enemigo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda. Ambos batallan por el alma, por la vida de cada persona. ¿Y por qué batallan tanto si al final de cuentas, si Dios es tan poderoso, todopoderoso, pues Él podría controlar nuestros criterios, nuestra voluntad y hacer que nosotros hagamos lo que Él quiere, lo que Él dice y se acabó? Pero eso sería usurpar el libre albedrío que Dios nos ha dado. El libre albedrío que nosotros tenemos satisface a Dios porque Dios no quiere que la gente haga las cosas de Dios por obligación de Dios o por el poder de Dios, sino porque realmente lo quiere, porque ha entendido que necesita a Dios. Ningún padre quiere que su hijo le ame porque le da alguna cosa, porque le compra algo. No,
El Padre espera que el Hijo le ame incondicionalmente. Una pareja de enamorados se unen no porque uno de ellos le favorezca o le dé algo, sino porque lo ama. Porque en su voluntad está el sentimiento de unirse a esa persona. Y es un acto voluntario, incondicional. No tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver con nada de este mundo. Es un acto espiritual, el amor. Y es un acto voluntario. Las personas se unen, se casan por un acto voluntario, porque decidieron estar con esa persona. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío representa la libertad del ser humano para escoger, la libertad para decidir a dónde ir, la libertad para hacer lo que entiende que debe de hacer. Esa voluntad es respetada por Dios. El enemigo sabe que no puede acceder a tu vida a no ser que tú le cedas tu voluntad, a no ser que tú quieras hacer lo que Él te ofrece. Cuando Él te ofrece cosas, te engaña, trata de seducirte para que tú hagas cosas contrarias a la voluntad de Dios y te las muestra agradables, te las muestra de una manera atrayente, y muchas personas caen en esa tentación, ceden a esas ofertas, y al ceder, entonces cedes tu voluntad. El enemigo no puede usurpar tu voluntad. Él no puede arrebatar tu voluntad a la fuerza. Él lo sabe. Por eso es que Él, cuando ataca al ser humano, no lo ataca con violencia. No viene al hombre a enfrentarlo, a querer entrar en una pelea con él. El enemigo de Dios no viene de esa forma porque sabe que perdería. Porque no, el hombre no cedería a su voluntad ante un ataque. Más bien lo reprendería, resistiría. El enemigo viene de otra manera. Él viene brindándote de manera suave, agradable, atrayente. Te ofrece cosas, te ofrece bienestar, te insinúa que vas a ser feliz, que si tú logras esto, que si tú tienes esto, que si tú haces de esta manera, que si tú te asocias, que si tú logras, entonces tú podrás tener aquello o más cual cosa. Y la gente que vive en este mundo lleno de ambiciones y también lleno de necesidades, al presentárseles estas ofertas, ellos ceden, ellos acuden y luego son atrapados en sus delitos y pecados. Nunca ha habido el inicio de un drogadicto con 1 kilo de cocaína, que le hayan hecho fumar 1 kilo de cocaína o de marihuana. Nadie se le presenta así, nadie aceptaría algo así tan abundante. Nadie viene con una caja de botellas de ron a obligarte a tomar. Siempre te dicen, pruébalo. Es solo una copita, es solo un cigarrito, es solo un poquito para que veas qué se siente. Siempre se empieza así, de poquito,
suavecito. Y una vez que lo pruebas y tienes la aceptación de los que te rodean, comienzas a introducirte poco a poco en ese mundo, hasta que quedas atrapado y ya no puedes salir. ¿Cuántos jóvenes tan inteligentes, tan capaces, número uno en sus puntajes académicos, jóvenes y jovencitas que tienen una mentalidad de futuro, tienen sueños, tienen metas? ¿Cómo es que cayeron atrapados en la droga? ¿Cómo es que pudieron destruir su vida, quedando enlazados con ese mundo de drogadicción y de maldad? Porque fue así, fue poquito, fue paso por paso, no había apuro. Satanás no tiene apuro en destruirte, él lo hace poquito a poquito. Te va seduciendo, te va jalando, hasta que llegas al punto donde ya no puedes salir. Ya no puedes salir. Y eso, por mucha capacidad que tengas, por mucha fuerza física que poseas, por mucho entendimiento que puedas tener, eres atrapado y cedes. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, es decir, todos fueron seducidos, todos se rebelaron contra Dios. Y esto hizo que el enemigo de Dios tomara el control de este mundo y se convirtió en el príncipe de la potestad del aire y en el Dios con minúscula de este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, fue algo suave. Con que Dios os ha dicho no podéis comer de ningún árbol. Eva respondió a Satanás, que estaba dentro de la serpiente: Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, menos de ese que está allá en medio del huerto. Satanás le dice: eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto, de ese árbol, tus ojos se abrirán y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esas palabras que Satanás logró meter en el corazón de Eva abrieron expectativas en ella. Ella comenzó a creer de que si ella comía de ese fruto iba a ser como Dios, con su mismo poder, con su misma capacidad. ¿No es eso lo que los hombres piensan cada vez que son tentados? Si yo acepto esto, entonces seré tal cosa. Si yo acepto esto otro, entonces tendré tal cosa. Pero nada de eso es cierto. Porque todo lo que Satanás ofrezca en este mundo es falso. La Biblia dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Él no vino para otra cosa. Él no vino para construir tu vida. Él no vino para darte un futuro. Él no vino a traerle paz a nadie. Él no vino a arreglarle la vida a nadie. Él te puede ofrecer, pero Él, detrás de ese ofrecimiento, lo único que tiene es maldad. Satanás te odia. Él no te ama. Tú no le eres importante para Él, pero sí eres importante para Dios.
Dios sí te ve como importante. Gloria a Dios. Pero él se camufla, Satanás se camufla como un agente bueno que te quiere ayudar, que te quiere levantar, que te quiere sacar de esa condición en que estás. Así se presenta. Y se presenta usando a las personas. Porque no es que él se te aparece, no es que él está allí y te dice cosas al oído, no, te las dice a través de personas que los tiene cautivos, hombres y mujeres. Y a través de ellos, Satanás trata de seducirte, de engañarte y de arrastrarte a aquel lugar donde sabe que ya no podrás escapar. Porque la aceptación de algo nos lleva a un determinado lugar, a un lugar de donde ya no podemos salir, de donde ya no podemos escapar. Cuando alguien quiere cazar un animal, prepara una trampa, lleva al animal, a veces si es un ave, le avienta comida, maíz, y va haciendo un camino hasta que caiga en la trampa que tienen preparado para ese animal. Y le van echando y el animal piensa que ha encontrado, ¿verdad?, abundancia de alimento y comienza a picotear y a caminar y no se da cuenta que está yendo hacia la trampa mortal donde caerá y será desplumado y será cortado su pescuezo para terminar en una sartén. Poco a poco. Así es como va el ser humano cayendo en la trampa mortal del enemigo. En el capítulo 12 del libro de Éxodo ocurrió un hecho que nosotros entenderemos como Dios, con su gran amor, lucha por nosotros. Sabiendo que el enemigo está tratando de destruir y destruyendo vidas, Dios entra a tallar en el asunto. Dios desciende con poder para tratar de hacerte entender que estás equivocado, que Él es el verdadero libertador, que Dios es el verdadero amigo, el verdadero Padre, el que quiere lo mejor para ti, el que ha preparado cosas excelentes para nosotros. ¡Gloria a Dios! En este capítulo 12 se nos habla de un pueblo, el pueblo hebreo, un pueblo que por circunstancias X quedó atrapado en Egipto. En un principio todo estaba bien. José había llegado a ser el segundo de Faraón y por José, no por Faraón, por José, ese pueblo fue bendecido. E Israel, los hermanos de José, su padre y todos sus seres queridos llegaron a Egipto. Y allí se establecieron en la tierra de Gosén, que era un territorio que estaba a las afueras de la ciudad de Egipto. Y allí comenzaron a comerciar con los egipcios y todo les fue bien, prosperaron, llegaron a ser grandes, estaban felices, estaban contentos. Hasta que murió José, hasta que murió el faraón de Egipto. Y al morir José, hombres que odiaban a los hebreos, egipcios que estaban en contra
tras de que los hebreos tuvieran auge, comenzaron a insinuarle cosas al nuevo faraón y a decirle: esta gente se está haciendo grande y poderosa, esta gente nos va un día a tomar cautivos, se van a rebelar contra nosotros y nosotros no podremos defendernos. Hay que controlar a esta gente. Y el faraón comenzó a mirar a los hebreos ya no como aliados, ya no como gente que había traído prosperidad a Egipto y que eran leales a Faraón. Los comenzó a ver como enemigos, los comenzó a ver como gente peligrosa, como gente que se reproducían muy rápido y que esto numéricamente era un peligro porque podían formar un gran ejército. Y por la grandeza que estaban adquiriendo, por los comercios que realizaban, podían hacer alianza con otros países y entonces apoderarse de Egipto. Cuando Faraón entendió eso, decidió entonces tomar los cautivos y de aliados se convirtieron en enemigos y fueron presos por la mano de Faraón. Faraón les quitó, los despojó de todo lo que ellos habían alcanzado, todo lo que ellos habían obtenido, les fue quitado, los despojó. Luego los obligó a trabajar, a que se convirtieran en obreros para hacer ladrillos, para cortar la paja, y otros para mezclarla con el barro y otros para hacer el adobe, que luego al hornearlo se convertían en ladrillos. Fabricaron el asfalto para edificar las grandes construcciones que requería Egipto. Al principio fue una cuestión simplemente obligatoria, pero sin mayor percance. Pero en la medida que pasaba el tiempo, comenzaron a agudizar ese trabajo y comenzaron ya a lastimarlos, a golpearlos, a darles de latigazos. Ya no eran gente que producía solamente, sino que ahora había que tratarlos mal, había que reducir el carácter de ellos para que ellos nunca se rebelaran contra Egipto. Y así los tuvieron por un lapso de más de 400 años, donde generación tras generación nacían esclavos y muchos morían en el camino porque la edad les alcanzaba, se quedaban ancianos, ya no tenían fuerzas, no comían bien porque eran esclavos, no eran tratados con ninguna medicina. Ellos tenían que ver la forma de cómo resolver sus problemas, porque jamás Faraón se preocupó por ellos. Y al final morían, y generaciones morían y generaciones surgían, porque se seguían reproduciendo. Cuando yo leo esta historia, veo la historia de nosotros, cuando nosotros no conocíamos a Dios. Veo la historia de la gente que no conoce a Dios. Éramos cautivos, éramos presos del enemigo de Dios. Nuestras vidas llegaron a ser miserables, porque nosotros le cedimos nuestra voluntad. Y Él nos arrastró a todo tipo de pecados, a todo tipo de vicios. Nos llevó a una condición de miseria, de pobreza, de dolor. Y el ser humano siempre ha luchado por salir adelante. Nosotros decimos, por ejemplo, acá en el Perú, la mujer peruana es una mujer muy luchadora,
muy trabajadora. Y es verdad. Pero esa mujer peruana es una mujer que está en una esclavitud. Es una mujer que trata de sobrevivir y de hacer sobrevivir a su familia. Los hombres de la misma manera. Algunos alcanzan ciertas posiciones sociales, logran sobresalir en ciertas áreas económicas, pero moralmente están por los suelos. Espiritualmente están caídos, están cautivos, son arrastrados por diferentes codicias, por diferentes tipos de pecados, y son personas infieles que se olvidan de aquel que es su creador. Y así viven en este mundo, tratando de sobrevivir, como estos hombres hebreos que trataban de sobrevivir, trataban de curarse de la forma que mejor podían, como lo hacen los hombres y mujeres en estos tiempos, que ante la necesidad no tienen acceso a una clínica, no tienen acceso a un médico particular, los sistemas de salud son deplorables, no alcanzan a encontrar una solución a su problema físico. La enfermedad avanza y tienen que buscar la forma de solucionarlo, buscando pajillas, buscando las propiedades del apio, del culantro, de la cebolla, del jengibre o el quión, como lo conocemos nosotros, buscando la manera de colar o mezclar ciertas cosas y ponerlo como plasma en las heridas, buscando la forma de ponerse toallos de agua fría para la fiebre, o rodajas de papa en el estómago para que su niño le baje la fiebre, echándose vinagre en la cabeza para el dolor de cabeza, es decir, utilizando todos los métodos naturales que pueden encontrar y que son asequibles para ellos, porque ellos no tienen cómo llegar a la ciencia médica con toda su tecnología y su capacidad, porque son muy costosas. Es una lucha por sobrevivir. Es una batalla por tratar de alimentar a sus hijos. Muchos viven en lugares, hermanos, deplorables. Ayer estuve en Motupe, en un caserío. Es increíble. La gente no tiene agua, la gente no tiene luz, la gente tiene años suplicando por agua, suplicando por energía eléctrica. Cuando llueve, cuando sube el río y este se desborda, quedan incomunicados. Las epidemias del dengue y de otro tipo de epidemias se aparecen enseguida y matan niños, matan hombres, matan mujeres. Y nadie acude en su ayuda. Y ellos viven en condiciones que ellos mismos lo expresan, como le expresaba una mujer ayer, y decía, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos entrar y abrir una ducha y bañarnos como una persona normal? ¿Por qué tenemos nosotros que agarrar algo de agua y con un jarrito buscar la manera de limpiarnos? Porque ni siquiera tenemos abundancia de agua como para darnos un buen baño. ¿Qué somos nosotros? Animales, bestias del campo. ¿Qué somos? Ellos viven en esa condición, ellos sufren esa condición. El diablo ha creado toda esa situación lastimera, ha generado todas estas situaciones de pobreza y de miseria, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y él no le ha dado sensibilidad a nadie, porque cuando el diablo se apodera de alguien, sea rico, sea pobre, sea gobernante o sea un hombre de a pie, le quita la sensibilidad, le quita el corazón, ese corazón de bondad, ese corazón de hacer algo por el prójimo, ese amor al prójimo es quitada del alma, es arrancada del alma.
nos quedamos sin corazón, nos quedamos sin ningún tipo de sensibilidad. Y no nos importa si otros sufren. Con que nosotros comamos estamos bien, mientras que nosotros estemos protegidos, mientras que nosotros tengamos, no importa que los otros sufran, se pierdan, se mueran y que nadie se preocupe por ellos. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace con la gente, con la mayoría de gente. Algunos tienen buenas condiciones, otros no. Y aún dentro de una ciudad donde existe el agua, la luz, hay gente que le han cortado la luz porque no puede pagar. Hay gente que le han cortado el agua porque no pueden pagar. Hay gente que los han botado de la habitación porque no pueden pagar el alquiler. Se enfermaron o los botaron del trabajo y están buscando la manera de sobrevivir, no saben dónde ir. Sus pocas cosas viejas, deplorables, tienen que jalarlas y buscar un sitio, arrimarse a la casa del hermano, del papá, del suegro, de alguien, porque no tienen condiciones para tener una propia casa o alquilar un departamento para ellos. No pueden hacerlo. Ganan una miseria, son explotados. Su condición es paupérrima y miserable. ¿Alguien acaso tiene compasión? Nadie. Nadie se preocupa por los demás, y aunque se preocupen, aun cuando la familia se preocupe, tampoco la familia puede ayudarlos. Porque también están con las justas. También están pasando situaciones muy difíciles. Tienen gastos, no tienen espacio, no saben qué hacer. Los más ancianos, las ancianas como la abuela, la madre, la tía, lloran. Lloran porque no saben cómo ayudar a su familiar, cómo ayudar a su nieto, cómo ayudar a su hijo, a su hija, cómo ayudar a su sobrino, a su sobrina. No saben qué hacer. Dentro de su condición, se enamoran, se unen a un hombre que luego las engaña, las embaraza, las abandona. Quedan como madres solteras, una carga más a todas las cargas que ya tienen. Una nueva criatura inocente que no conoce nada de la vida, que abre sus ojos a este mundo sin saber lo que le espera. Un futuro lavador de carros porque no tiene para comer. Un futuro mendigo que estirará la mano desde niño porque no tiene un hogar con padres que respalden y que los protejan. Esa es la condición de millones de niños en América Latina. Niños que sufren, niños que son regalados, niños que tienen que trabajar desde pequeños. Los explotan, a otros los violan. Otras terminan allí en una cantina como prostitutas, en una mala vida. Otros terminan en la delincuencia, en el sicariato, rebeldes, llenos de odio, hastiados de este mundo, no quieren saber nada de nadie, odian a su padre, odian a su madre, porque ellos están en una condición muy mala. Satanás ha creado todo ese sistema deplorable para la humanidad, como estaban los hebreos en Egipto, azotados por Faraón, quitándole todos sus derechos, despojándolos de la felicidad, año tras año. No había cuándo cambie eso, no había quien los sacara de esa condición, no había esperanza, no había en quién apoyarse. ¿Quién podía ayudar a ese pueblo? ¿Quién puede ayudar a estos pueblos? Pero Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, intervino, como siempre lo ha hecho. Intervino con amor. Dios no interviene para darte un plato de comida. Dios interviene para crear un futuro en tu vida, para establecer una forma de vivir de la cual olvidarás
tus miserias pasadas. Dios programa las cosas. Dios piensa no en el momento de la dificultad. Nosotros pensamos así. Nosotros decimos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no acude a mí? ¿Por qué Dios no me resuelve el problema? Nos morimos de hambre, mis hijos lloran. ¿Dónde está Dios? Y creemos en ese momento, porque estamos en esa necesidad de que Dios debe acudir y debe resolver nuestro problema. Pero eso sería algo que no resolvería nada. Si Dios de alguna manera, y como lo ha hecho, puede usar a alguien para que te traiga una bolsa de pan, una bolsa de víveres, y resuelves ese día tu problema, pero mañana seguirás en la misma condición. Dios va más allá de una simple ayuda del día. Dios programa, Dios se proyecta un futuro a tu vida. Dios genera un nuevo destino para ti, un destino estable, un destino donde Dios te va a bendecir, donde tú ya no tendrás que sufrir el día a día como lo estás sufriendo ahora. Dios preparó un Salvador llamado Moisés. Moisés era el libertador de los hebreos. Dios enfrentó a Faraón, como Dios enfrenta a Satanás, que te ha tenido cautivo por años. Y dice la Escritura que en esa última noche, donde iban a morir los primogénitos porque habían venido muchas plagas sobre Egipto, pero esa última noche, porque era la última noche, Israel iba a ser libre esa noche, esa madrugada. Dios le ordena al pueblo y le dicen, consíganse un cordero de 1 año, perfecto, que no tuviera sarna, que no tuviera magulladura, que no tuviera una herida, que sea un animal limpio. Mátenlo. Y la sangre de ese cordero, la sangre de ese animal, píntenlo, las paredes de su casa, los dinteles, la puerta de su casa, la parte de afuera. Manchen la puerta con esa sangre, manchen los dinteles, los postes, las paredes. Porque esta noche el ángel de la muerte entrará a la ciudad, en todo Egipto, incluido Gosén. Pero cuando el ángel vea la sangre, no los tocará a ustedes. La sangre será un elemento protector. La muerte no vendrá sobre ustedes. Ustedes tendrán vida, sus hijos tendrán vida, gracias a esa sangre. ¡Gloria a Dios! Y dice la Escritura que esa noche, cuando el ángel de la muerte vino, dice que miraba la sangre y seguía de largo. Todas las casas de los hebreos estaban manchadas por fuera con sangre. Y el ángel de la muerte pasaba y miraba. Quería entrar a esa casa, pero no podía porque estaba la sangre. La sangre se interponía entre el mal, entre la muerte y la vida. La Biblia dice en el libro de Hebreos, me parece que es el capítulo 9, vamos a verlo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, bendito el nombre del Señor. Sí, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de los corderos, como en el caso de estos hebreos que estaban en Egipto, como la sangre de los machos cabríos, de las becerras, que eran ofrecidas en holocausto, en sacrificio en el desierto, dice que purificaban la carne, los hacían aptos delante de Dios, pero era momentáneo. Esa sangre de los animales solamente justificaban momentáneamente, los acercaba a Dios momentáneamente. Quiero decirles a ustedes que para que Satanás logre tener a la gente en esa condición deplorable, lo único que ha hecho es alejarlos de Dios. Alejados de Dios, estamos expuestos a la más vil miseria y muerte. No hay forma de ser bendecido sin Dios. Satanás lo sabe. Él nos aleja por medio del pecado. Sin embargo, este pueblo de Israel, cuando fue liberado, como en el caso de los hebreos que mancharon sus puertas y los postes de su casa, los libró esa noche. No todas las noches, pero los libró esa noche. El ángel de la muerte siguió su camino. Fue la protección, esa sangre para ellos. Luego en el desierto, como su condición de ellos era de incredulidad, la única manera de poderlos mantener en comunión con Dios para ser bendecidos, porque Dios no gana nada con que nos acerquemos a Él. Él tiene millones de seres angelicales que le adoran y le sirven. No le hace falta ni tú ni yo. Pero es su amor. Él quería que esta gente estuviera cerca de Él para bendecirlos, no para recibir nada de ellos. Y entonces se estableció la ley de los sacrificios. Cada vez que pecaba un hebreo tenía que traer un cordero, un macho cabrío, una becerra o 2 palominos si no tenía. Y esa sangre le era esparcida en el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y esa sangre los justificaba delante de Dios y los hacía aceptos otra vez ante Dios, para ser bendecidos por Dios. Pero Dios no quería eso. Dios no quería que el hombre tuviera que depender toda su vida haciendo sacrificios. Dios quería acabar con el problema de la muerte y la maldad. Dios quería acabar con esa obra diabólica que azota al ser humano. Y entonces Dios envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo envió como cordero. Lo envió para ser sacrificado por todos nosotros. Desde los antiguos, los presentes y los del futuro. Cristo murió por todos los hombres. Un solo sacrificio. Ya no era necesario hacer todos los días o varios días a la semana un sacrificio. Él fue el último y verdadero sacrificio. Y derramó su sangre.
Y esa sangre, a todo aquel que en Él cree, que Él es el Salvador, el Señor, el que vino para darnos vida. Todo el que cree en Él, Él lo lava con su sangre. Y su sangre queda impregnada en nosotros. Nosotros estamos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos la sangre de Cristo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras almas. Y cada vez que Satanás quiere destruirte, no puede. No puede porque él ve la sangre. La sangre se interpone, la sangre de Cristo se interpone entre el diablo y el hombre. Por más que él quiera, por más que él desee, no puede. Mientras que la sangre de Cristo esté sobre ti. Tú eres el único que puedes hacer desaparecer esa sangre. Si cedes tu voluntad al mal. Es la única forma en que la sangre de Cristo ya no opere en ti. Pero aquellos que buscan a Dios, aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, la sangre de Cristo está latente en sus vidas. Es la razón por la cual aquellos que llevaban una vida miserable, destruidos por la droga, por el alcoholismo, por la infidelidad, destruidos sus hogares, sus hijos, en la miseria, en la pobreza más extrema, cuando la sangre de Cristo cubre a una persona que se arrepiente y busca a Dios y cree en Cristo, esa sangre lo libera del ataque del maligno, lo libera del poder del maligno, y ahora está en comunión con Dios esa persona, y esa persona comienza a recibir los beneficios de Dios, el programa que Dios tiene de bendición para tu vida, no para cubrir tu necesidad del día, sino para generar en ti un futuro, un destino diferente. Y esa es la razón por la cual hoy Dios ha levantado a muchos que no tenían esperanza, que no había para ellos porvenir, que no había para ellos ningún futuro. Dios les ha cambiado la vida. Dios los ha levantado y sobre una roca los ha puesto en alto. Dios los ha puesto por cabeza y no por cola. Dios ahora les ha hecho olvidar sus miserias pasadas. Dios ha cambiado su lamento en baile. Y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él hace nuevas todas las cosas. Cuando los creyentes creen, se aferran y sirven al Señor, tienen garantizado un futuro mejor, garantizado una nueva vida, que entra en un proceso de tiempo, pero que al final ves cumplidas expectativas y sueños que incluso nunca tuviste, pero que Dios te las da. Dios levanta de la miseria al pobre, dice la Biblia. Dios sana el cuerpo de aquel que está herido y abatido por la enfermedad. Dios resucita a un aquel que ya está muerto de 4 días como Lázaro. Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la vida. Él es la vida. Donde está Dios hay vida. Donde está Dios todo florece. Donde está Dios todo es alegría y gozo. Él nos ha acercado, el Padre nos ha acercado por medio de su Santo Hijo Jesús.
Y hoy nosotros estamos en comunión con Dios por medio de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El diablo te ha llevado a creer en fulano, en fulana, en mengano, en sotano, pero no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Y en Apocalipsis, capítulo 12, donde se manifiesta el dragón, el diablo en persona, para destruir, este verso nos dice, y ellos, aquellos que han creído en Cristo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No solamente es el hecho de que Dios levante a un ser humano de su condición mala, es lo que Dios ha preparado en el cielo para nosotros. Es por eso que Dios permite que los creyentes por alguna razón se mueran, como se tienen que morir todos, pero algunos mueren adelantados. Y Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Porque Pablo estaba consciente de que después de esta vida hay un Dios esperándonos con los brazos abiertos. Un misionero del Señor estuvo 50 años en el África. Su esposa, sus 2 hijos murieron. Uno fue atacado por un león, el otro murió por la fiebre que da allá. La mujer también se enfermó, murió. Pero él predicó, levantó muchas iglesias. Él era americano. Y un día, el presidente de Estados Unidos llegó al África. Y en esas épocas, la gente viajaba en barco. No existía todavía el avión. Y aquel misionero iba a retornar en el mismo barco donde el presidente iba a retornar con todo su séquito de autoridades. Por supuesto, en una línea de la gente pobre, porque siempre ha habido esa distinción en los vehículos de pasajeros, ¿no? Primera clase y clase popular. Cuando llegaron a Estados Unidos, en el puerto había una alfombra roja que salía desde el lugar donde se bajaba del barco hasta la salida. Bandas de música, soldados cuadrados saludando al presidente que llegaba. El misionero se puso triste porque a él no venía nadie a buscarlo. Y él le dijo a Dios: Señor, 50 años yo te he servido. Mi familia ha sido sacrificada en este ministerio. Mis hijos murieron, mi esposa murió. Yo padecí muchas cosas, pero trabajé para ti y te serví. Y ahora yo vengo a casa y nadie me espera, nadie me recibe.
Este hombre, por el presidente, ha llegado solo unas horas y no ha generado ningún provecho a nadie, solo una cuestión diplomática. Y tiene una alfombra roja, banda de músicos, gente que lo espera, gente que con pañuelos blancos lo reciben con algarabía y alegría. Y yo llego a casa y no hay nada. Pero enseguida la voz de Dios se manifestó. Y Dios solamente le dijo una cosa: hijo mío, tú todavía no llegas a casa. La casa a donde tú vas a llegar no se compara a este recibimiento. Ese lugar no tiene comparación con este lugar terrenal, con toda la pompa y todo el lujo que puede haber allá. No tiene punto de imaginación. Hermanos, Dios no solamente se preocupa por nosotros acá e impide que el enemigo nos destruya. El enemigo más bien nos tiene temor, porque sabe que nosotros somos luz, cubiertos por la sangre y con una palabra del testimonio de Cristo que rompe cadenas espirituales. No solamente nos bendice acá, tiene preparado un lugar. Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y luego vendré y los tomaré a mí mismo. Los tomaré a mí mismo porque en la Biblia dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Me tomaré a mí mismo y los llevaré a ese lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso, lo de este mundo es pasajero, superficial. Lo eterno. Ayer le decía a algunas personas que estábamos viajando juntas, que nunca han ido a una iglesia, que su vida es solamente lo material. Les decía, el tiempo del ser humano es cortísimo, porque tiene que llegar a una edad para poder reaccionar hacia el futuro. Y de allí tiene que trabajar duro y es corto el tiempo. La Biblia señala que el promedio de vida son 70 años y lo más fuerte 80. No significa que alguien no pase los 80, es posible que muchos pasen, pero el promedio general es de 70 años y lo más fuerte es 80. Por lo tanto, cuando nosotros miramos nuestra edad, nos damos cuenta que estamos más cerca para el más allá que para el más acá. La vida se ha ido rápido. Algunos han alcanzado logros y otros no. Yo les decía a ellos: ¿y ustedes cuando se mueran, a dónde creen que van a ir? Y claro, me respetaban porque tengo una autoridad sobre ellos ahora. Y simplemente me dijeron: no sabemos. Y comencé entonces a decirle cómo eran las cosas. Un poco que se me asustaron, se preocuparon. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios.
Usted, amigo y amiga, hermano y hermana, está llamado a acercarse a Dios. Sin Dios no somos nada. Seremos presa fácil del faraón que representa al diablo, Satanás. Pero los que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros oramos y movemos el brazo de Dios. Satanás es un ser derrotado, un ser vencido. Satanás no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesucristo sí puede porque es Dios. Satanás es un ser derrotado, solamente engaña. Pero cuando tú conoces la verdad te hace libre. Cuando tú te llenas del poder de Dios, cuando tú estás lavado con la sangre de Cristo, no hay diablo que te pueda derrotar a ti. No hay diablo que te lleve a la droga otra vez. No hay diablo que te lleve a esa condición miserable. Más bien tú sobresales y llevas a otros, los sacas de esa condición por la palabra de Dios. Escoge a quién servir. Escoge a quién inclinar tu voluntad. Al Dios Todopoderoso, que tiene preparado cosas buenas y maravillosas, o al diablo que solo te da un placer temporal. Tú decides hoy. Yo quiero orar por ti. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Tal vez haya alguien que diga: pastor, yo me siento atado. Yo no soy feliz. Nada me ha hecho feliz. He trabajado toda mi vida, me he esforzado, he tratado de salir adelante y todas las cosas siempre decaen. Estoy cansado de batallar. Es porque el diablo ha quitado la bendición de Dios para ti. Pero hoy el Señor está aquí para darte su bendición, para perdonar tus pecados, para lavarte con su sangre y para que seas hijo de la luz y no de las tinieblas, para que tengas la bendición de Dios. Si hay alguien en esta hora que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás. Yo haré por ti una oración, porque esto es un acto voluntario. Esto no puede ser obligado. Dios bendiga esa vida que levanta su mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga esas vidas. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Yo voy a orar por usted, para que el Señor rompa tus cadenas y ataduras de esclavitud, para que el Señor destruya a Faraón, que es el diablo mismo trayendo infelicidad a tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Toda la iglesia se pone de pie. Oramos por estas vidas. Y cuando yo ore, usted va a sentir que esas ataduras que hay en su vida se rompen. Que ese peso, esa carga desaparece de usted. Usted va a sentir que Dios obra en su vida. Cierre sus ojos y con esa fe oramos. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada. Tu palabra produce fe. Tu palabra
Trae reflexión a cada vida, Señor, que no te conoce, y aquellos que te conocen pero se han descuidado espiritualmente y están atrapados por diferentes pecados. También reflexionan, también entienden tu voluntad. Hoy nos ha mostrado el gran poder de la sangre de Cristo. El enemigo no tiene parte ni suerte cuando la sangre de Cristo viene sobre nosotros, cuando la sangre de Cristo nos cubre. Y aquí hay vidas atadas, aquí hay vidas que el pecado, Señor, se ha apoderado de ellos. No pueden salir, no pueden escapar del pecado, no pueden liberarse. Sus vidas van de mal en peor. Cada día las cosas siguen empeorando en ellos. Pero Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, y por el poder de su sangre, ato todo poder de las tinieblas, ato toda fuerza satánica, todo poder del diablo, de los demonios, ato en este momento, lo hago inoperante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús, echo fuera todo poder demoníaco, toda atadura, toda ligadura, toda cadena espiritual, se rompa, sean libres de todo poder de las tinieblas. Que la luz de Dios aparezca, que la presencia de Dios aparezca, que la sangre de Cristo te cubra y seas hecha una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, lleno de la gloria y de la luz de Dios. Ahora eres propiedad divina, ahora eres propiedad del Dios vivo, ahora perteneces al reino de los cielos, ahora Dios es tu Padre, ahora tienes las bendiciones de Dios para tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y que toda enfermedad y toda dolencia que pueda haber en tu cuerpo sea tocada por Dios ahora, seas sanado ahora de toda enfermedad, seas libre de esa enfermedad crónica, seas libre de esa dolencia, sé libre de todo tumor, de todo quiste, sé libre de toda deficiencia en los huesos, en la sangre, de toda deficiencia en tu esófago, en tu estómago, en tu garganta, en tus oídos, en tus vistas. Opera milagros, Señor. Recibe los milagros de Dios. Recibe la sanidad. Sé libre de todas tus enfermedades. En el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo. Amén y amén. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por venir a mi vida, por ser parte de mi vida. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Jesucristo. El Señor